Fortaleza para la familia. El 5 de octubre a las 7:30 p.m. tienes una cita en el evento Valora. Adriana Corona y Lupita Venegas compartirán herramientas eficaces para construir relaciones familiares fuertes en el amor. Recuérdalo, 5 de octubre, 7:30 de la noche en el Auditorio Charles Chaplin. Mayores informes al 333-614-7224. ¿Qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes. Sí, Mireya Ávila les abraza y les saluda con muchísimo cariño y aquí con una humedad en Guadalajara que no le platico cómo me voy a despeinar el resto del día. Sean ustedes bienvenidos dándole gracias a Dios por esta nueva oportunidad de este día hoy, 5 de octubre, perdón. Festeje usted lo que festeje. Un abrazo desde aquí. Y hoy me encuentro muy bien acompañada por Ceci Sandoval. Ceci, ¿cómo estás? Muy bien, Mireya, muchísimas gracias por la invitación y un abrazo y un saludo con todo mi cariño para todos aquellos que nos escuchan y nos ven. Así es. Y hoy quisiera recordarles, ahí les voy a dejar la foto, para que usted tome una foto de la pantalla en este momento y pueda asistir, acudir, acompañarnos, pero sobre todo a reaprender, a fortalecer y a recordar algunas herramientas y aprender, ¿por qué no?, de la mano de Adriana, de Lupita, del padre Giovanni, quienes con mucho agrado y mucho gusto, pero sobre todo con todo el corazón, hoy, 5 de octubre, a las 7:30 de la noche en el Auditorio Charles Chaplin, estarán para acompañarnos y fortalecer ese núcleo que es nuestra familia, tan importante en hoy día. Y si usted me lo permite, por favor, para empezar el día de hoy este programa, pues vámonos poniendo en esa conexión directa de espíritu a espíritu para que también nuestros cuerpos puedan seguir trabajando, amando y haciendo esa voluntad del Padre. ¿Nos acompañan, por favor, a un momento de oración? La vida que cada ser humano posee, desde la concepción y hasta la muerte natural, es un don que hay que custodiar como algo verdaderamente sagrado. Donde hay una mujer que ama y defiende su dignidad, no hay peligro de aborto. Sagrada Familia de Nazaret, custodia la vida de los niños por nacer. Amén. Recordemos entonces que la vida no está en nuestras manos. Y hoy el tema es ese, la vida. Hemos invitado a Ceci porque está ahorita, además de su profesión, en una misión muy especial que es el arte de enseñar, de compartir todo aquello que ella sabe, más lo que se va aprendiendo durante el camino, actualizándose, etcétera. Y tengo el privilegio de verla cada semana 2 horas. Entonces, yo también a su lado he aprendido mucho y sobre todo de ese magnífico ser humano que es Ceci Sandoval. Y vamos a hablar de la vida. La vida es como es. A veces pensamos que es injusta, a veces pensamos que es dolorosa y sí, así es la vida. Porque la mayoría de las veces no es como yo quiero que sea, en la envoltura que yo quiero, con el moño de regalo que me interesa, el papel de obsequio como a mí me gustaría y en el tiempo y forma que casi siempre hoy en la vida, hoy todo es como de microondas, ¿verdad? Y la vida no es microondas, la vida es para vivirse. Y lo ideal sería que la muerte nos encontrara viviendo. Así que la vida es un aspecto muy general y hoy quisiéramos invitar a los padres de familia que en algún momento, un momento educamos, luego acompañamos y ya luego nada más somos padres nutricios del acompañamiento y de la oreja. ¿Cómo habilitamos a nuestros hijos para la vida el día de hoy? Es decir, primeramente, Ceci, ¿a qué se enfrentan nuestros hijos en la vida? Que no es lo que enfrentamos tú y yo. Bueno, tú eres mucho más joven que yo, pero lo que enfrentamos nosotros cuando éramos de 15, 18 o 22 años. Sí, mira, yo creo que es importante darnos cuenta que el mundo va evolucionando, que va cambiando, que hay sucesos que nos impactan. Y en este sentido quisiera platicarles un poquito. A los seres humanos nos gusta entender qué es lo que está pasando. Y ahorita acabamos de pasar una etapa que los estudiosos llamaban que VICA. Y les voy a explicar un poquito qué es lo que significa este periodo. Y bueno, estas siglas vienen de la primera, que es la V, que es la volatilidad. ¿Esto qué quiere decir? Es un poquito lo que estabas hablando ahorita. Los sucesos caminan muy rápido. Lo que era ayer, hoy no es. La noticia de hoy en la mañana, mañana en la mañana será olvidada.
¿Y esto qué quiere decir? Por ejemplo, a nosotros, bueno, igual a nosotros, a nuestros abuelitos, les tocó que, por ejemplo, para tener 50 millones de radioescuchas, se tomaron 40 años. Y, por ejemplo, para la televisión, esos 50 millones fueron nada más en 13 años. ¿Y cuánto tiempo le tocó a Internet tener ese número de escuchas? Pues nada más 4 años. Entonces nos daremos cuenta que a lo mejor la tecnología camina muy rápido. Hoy tenemos la inteligencia artificial, cuando tú y yo tal vez jamás lo hubiéramos pensado, cuando ni siquiera sabíamos qué eran los celulares, ni sabíamos que iban a existir siquiera. Entonces esta volatilidad nos hace estar un poco con incertidumbre porque no sabemos qué va a pasar, no sabemos qué tan rápido va a cambiar, qué tan rápido lo que hoy tenemos, lo que hoy sabemos, no va a ser suficiente para el día de mañana, puede ser que sea obsoleto. Y esto nos hace vivir en un mundo incierto, porque no sabemos cómo va a ser el futuro. Nunca sabemos cómo es el futuro, pero hoy en día es menos difícil predecir o decir, sabes que todo el conocimiento que tengo atrás de mí me va a servir para el día de mañana. Esto vuelve el mundo también mucho más complejo, porque antes era más fácil decir, bueno, si yo estudio una carrera, voy a tener muchas posibilidades de tener un buen trabajo. Y hoy no necesariamente es así. Entonces, el mundo no podemos ver esas causas-efecto que también nos hacen ser un poquito más lineales. Por lo mismo, el mundo también se vuelve más ambiguo, porque no sabemos realmente lo que hacemos a qué nos va a llevar. Esto se venía acuñando desde 1980 y tomó mucha fuerza con la pandemia. Pero después de la pandemia todo esto se revolucionó. Todo esto que te platico se volvió más vertiginoso y entonces ahora estamos ante otro término que se llama BANI, que significa que es frágil nuestro mundo, que dio cabida a la ansiedad como nunca antes, que también es no lineal y que es un tanto incomprensible para nosotros como seres humanos. Y cuando digo frágil, ¿a qué me refiero? Que ya nos dimos cuenta que todos estamos conectados, que lo que yo hago puede afectarte a ti en buena forma, positivamente, o en forma negativa puede ser. Vimos cómo un virus en China nos afectó a todos, cómo a lo mejor la guerra de Ucrania también nos afecta a todos. Y esto nos hace tener un sentido de que podemos en cualquier momento ser lastimados o podemos ser vulnerados. Esto no es malo porque hemos tomado conciencia y nos hemos unido también. Los jóvenes los verás tú también que se unen en causas sociales, también en causas ecológicas. Y bueno, también esto ha generado un sentido de ansiedad. ¿Por qué? Porque los jóvenes hoy, digo nosotros también, pero ellos más porque es lo que han vivido. Nosotros a lo mejor en nuestro pasado tuvimos otra forma de ver las cosas, de formarnos de una forma un poquito más tranquila, de saborear más otras cosas de la vida, como dices, tomarnos ese tiempo. Pero hoy los jóvenes quieren aportar valor, quieren sentirse útiles, quieren aprovechar esa vida, quieren estar en ese corre de hacer muchas cosas, de no perderse nada, que esto es algo también muy importante. Hay un fenómeno que se llama FOMO, que quiere decir no quedarte al margen de nada. Entonces estamos en las redes sociales todo el tiempo porque queremos enterarnos de todo, queremos tomar todas las clases, queremos estar en todas las reuniones, en todo, o sea, pertenecer a todos los grupos. Y sí es bonito, pero muchas veces la vida no nos da y no nos alcanzan las 24 horas para hacer todo esto. Entonces, por un lado, la incertidumbre, por otro lado, el querer estar, el querer hacer muchas cosas, nos vuelve un poco ansiosos de ese futuro que no sabemos cómo va a ser. Podemos tener preocupaciones que tal vez no se den, porque hoy en día puede ser más difícil poderte comprar un coche, poder tener una casa, decir, bueno, ¿cómo voy a formar una familia? ¿Cómo voy a poder tener un buen empleo? ¿Cómo voy a poder terminar mis estudios? ¿Voy a poder o no entrar a la universidad? Porque
Pues digo, hoy los índices de aceptación de las universidades públicas son del menos del 40% y en algunas carreras pues hasta del 11%. Entonces, todo esto nos va generando ansiedad tanto a los mayores, pero también a los jóvenes que están en construcción y están construyendo su futuro. Entonces, también esto nos hace romper esa cadena de causalidad que hablábamos hace ratito, ¿no? Yo me preparo, yo hago bien las cosas, pero tanta seguridad tengo de lograr mis objetivos, ¿no? Y por otra parte, pues esto también lo hace un poco incomprensible porque hay tanta información y tantos factores que convergen que a veces decimos, bueno, ¿qué hago? Todo está mal, pero bueno, la buena noticia es que todo esto son premisas y una forma de entender lo que nos está pasando para poder reflexionar y de ahí sacar ideas, sacar acciones para poder lidiar con esto que, como bien decías, ahora sí que es como un programa que yo veía de chica en el Canal 11, aquí nos tocó vivir. Entonces, Sí, muy bueno, por cierto. Ajá, sí. sí, ¿qué hacemos con esto que hoy nos tocó? Y bueno, como bien decías, como padres, ¿cómo podemos apoyar? Saber que estamos en un entorno frágil y para esa fragilidad, ¿qué podemos hacer? Podemos ser resilientes, tenemos que tener la capacidad de ser flexibles, de adaptarnos, de ver qué podemos hacer en estas situaciones complejas y negativas que finalmente las vamos a tener y no es porque seamos negativos, ¿no? Somos realistas, la vida es así, altibajos, arriba y abajo, pero la buena noticia es que en los altibajos y en los errores podemos aprender si así lo decidimos, si así lo queremos ver. Hay que tener estrategias a corto y a largo plazo. Por ejemplo, ¿qué podemos hacer en contra de la ansiedad? Pues tener empatía, también empatía con los demás, pero también como con nosotros mismos, ¿no? Que estamos Oye, sintiendo. Ceci, perdóname que te interrumpa. Fíjate que este aspecto del área académica y aprovechando y abusando que tú estás en ese medio actualmente, toda la vida ha sucedido eso que dices, ay, voy a la mitad de ingeniería y yo quería estudiar psicología. Ay, mira, me salió de verso. Bueno, ¿no? Y toda la vida porque tomamos la decisión de una carrera cuando menos maduros estamos. A los 18 años, pues no, ¿no? Pero yo entiendo que hoy por hoy los jóvenes, yo veo a mis hijos adultos jóvenes, que la tienen mucho más difícil y más canija que nosotros, en el aspecto de nada más empezando por el renglón académico. ¿Qué es lo que se les exige hoy a los chavos? Porque la esencia es la misma. Todos queremos progresar, todos queremos aprender, todos queremos ser mejores que la generación anterior y que mis abuelos y los demás, y a lo mejor que nuestros recursos ante aquel trabajo y esa preparación nos den para vivir una vida más holgada y a lo mejor no ser de la generación que no les pasó absolutamente nada, una bicicleta para todos los hermanos, ¿no? Los tenis del deporte hasta que ya dejaban de ser blancos o ya se hacían como boca de cocodrilo. ¿Cómo es actualmente la presión? ¿A qué se enfrentan hoy los chavos? Para que los papás también nos demos cuenta, porque nosotros no vamos al salón ni al pupitre de la universidad, de la preparatoria. Ceci, por favor. Mira, es muy curioso porque por todo esto que te comentaba, porque todo está muy cambiante, sí son muy importantes toda esta carga académica. O sea, que sí, hoy por hoy es un poco, digamos, más fuerte que la que nosotros teníamos porque el conocimiento es más, porque el volumen de información es más. Entonces, y en el entorno laboral también los puestos son más específicos que los que tenemos nosotros. De hecho, también por eso elegir una carrera es más complicada porque, digo, en nuestros tiempos había, no sé, 20 carreras. Y ahorita lo que era una materia para nosotros ya es una carrera en sí. Entonces, el proceso de selección de carrera se vuelve más complejo. Eso es uno. La carga académica también es más compleja. Pero hoy por hoy lo que las universidades se han dado cuenta que se tienen que desarrollar son esas habilidades blandas que estamos hablando de esa flexibilidad, de ese trabajo en equipo, esa empatía con el otro,
esa creatividad, ese poderte adaptar, porque nos hemos dado cuenta que nos habíamos enfocado mucho en el conocimiento técnico nada más. ¿Qué pasa cuando salimos a la empresa? Que pues no sabemos ni gestionar nuestro tiempo, que es una cuestión muy básica, Mireya, pero finalmente, si no lo sabemos, cuando se nos pide ya en el entorno laboral muchas actividades, porque también en el entorno laboral, con ese afán de agregar más valor y de siempre estar tras lo urgente y no lo importante, puede ser que nos desborden como personas. Entonces, las universidades están volteando a ello, o sea, a tratar más de ver lo que son las competencias, ya no solo el conocimiento, como lo veíamos nosotros, que tal vez era más fácil explorar los temas, aprenderlos. Ahora pasar el examen, ¿no? Ajá. Sí, ahora se nos pide que lo apliquemos, que busquemos dónde aplicarlo. Esto requiere que hagamos proyectos, lo cual es más demandante porque aparte del conocimiento, de apropiarte de él, tenemos que saber ponerlo en la práctica y luego ponerlo en la práctica en equipo, que también es más complejo, ¿no? No es lo mismo medirlo yo a mi tiempo que medir y gestionar el tiempo de los demás. Entonces, como papás, yo creo que tenemos que estar conscientes que aquí vuelve otra vez esa parte de ansiedad. Hace poco hice una encuesta con unos chicos universitarios de cuáles eran los factores que podían llevarlos a la deserción universitaria. Y muchos de ellos hablaban de esto, de la falta de gestión de tiempo, de la falta de hábitos de estudio, del no haberse dado cuenta realmente qué era lo que les gustaba, no tener un plan de vida y elegir una carrera que no era para ellos, pero también hablaban muchos de tema de ansiedad, de cómo se veían desbordados por lo que se les solicitaba académicamente en los planes de estudio. Entonces, yo creo que los papás deberíamos de darnos cuenta de eso y desde que son chiquitos, pues hablarles de esa gestión de tiempo, de esos límites, de por qué es importante levantarte temprano, por qué es importante tener tu tiempo para el estudio. Claro, no es que te quiera fastidiar. ¿Cómo le haré para fastidiar a mis hijos? Ah, ya sé, los levantaré muchísimo horas antes para que estén listos a tiempo para ir a la escuela. Bien, hijos, vénganse para que los traume, ¿verdad que no? Pues hay un bien mayor ante aquello. Sí, perdóname, Ceci. No, está perfecto porque yo recordaba un chiquito también que decía, bueno, es que yo entro a las 5 y ahorita son las 4:50, me quedan 10 minutos. No, claro, pero es que son 20 minutos de donde estás a donde tienes que llegar. Entonces, es eso. Y un consejo que me gusta dar para nosotros como papá es el orden. Porque cuando nosotros desde chiquitos empezamos con el orden de las cosas, después estamos preparando a nuestro hijo para que vaya ordenando el tiempo y después vaya ordenando los procesos mentales y las ideas. Entonces, es como escalones, ¿no? Y ahorita nos estamos dando cuenta que los chicos tienen problemas para gestionar el tiempo, para gestionar la estructura cognitiva, para focalizarse. O sea, yo creo que como papás estamos viendo que nuestros hijos tienen muchos estímulos, desde el celular, los compromisos, la televisión. A mí me da risa cómo pueden ver televisión, cómo pueden estar con el celular. Como el circo Ataide, ¿no? A 4 o 5 pistas. Sí. Y la verdad es que había un debate si se podía o no hacer multitasking y ahora estamos seguros de que no se puede porque el tiempo que inviertes de ir de un aparato al otro ya te quitó concentración y al final tienes que volver a hacerlo. Yo veo también, por ejemplo, en la práctica laboral, estás en un dispositivo viendo un curso y luego estás trabajando. No entiendes el curso, tienes que volverlo a ver. Entonces, finalmente, ese tiempo que pensamos que ganamos, no lo ganamos. Entonces, sí, esa es la demanda que estamos viendo ahorita y más que los chicos ahorita, como quieren abrirse paso y ven que ahorita hay muchas características que demanda el mundo laboral, pues entonces ahorita quiero estudiar, pero aparte quiero estudiar francés, japonés, y todos los idiomas al mismo tiempo. Sí. Si puedes, está muy bien, pero yo creo que lo primero que tenemos que hacer es aprender a gestionar nuestro tiempo y eso quiere decir saber qué es lo importante, qué es lo urgente, qué es lo que puedo delegar, qué es lo que puedo hacer después y también ver que creo que es muy importante jerarquizar, o sea, qué sí es importante hacer el día de hoy
Y yo creo que como padres también nos toca mucho enseñarle a nuestros hijos que tenemos que desarrollarnos como seres integrales que somos. O sea, sí en lo académico, dando nuestros tiempos, buenos hábitos de estudio, reconociendo también, sabes que es muy importante saber cómo aprendemos, Mireya, porque algunos aprendemos solos, otros aprendemos en equipo, otros aprendemos viendo videos, otros escuchando a la maestra, otros con podcast, o sea, y ver cuál es la mejor manera y no querer copiar, o sea, otra vez volvemos a que somos únicos e irrepetibles. Sí. Y explotar la forma que nosotros tenemos para aprender, porque esta es otra habilidad muy demandada en el hoy por hoy en el entorno laboral. Aprender, porque como todo está cambiando muy rápido, no importa lo que aprendiste en la universidad, importa cómo puedes aprender lo nuevo y lo que está demandando la empresa hoy, porque después de la pandemia lo vimos, tal vez ya aprendemos mediante cursos online, las juntas son online, la forma de tratar a los clientes, las necesidades de los clientes son diferentes. Entonces tenemos que aprender a aprender. Y esto yo creo que desde chiquitos se lo podemos enseñar a nuestros hijos. O sea, tener hábitos de estudio, gusto por el estudio y pues estar ahí, ¿no? Y mucho es como por el ejemplo, y retomando el punto es aprender lo académico, pero también aprender el autocuidado, de saber que somos valiosos, que no estar donde no debemos estar, no estar donde nos lastimen, donde nos traten mal, aprender a que somos valiosos y en eso los padres pues damos cabida a lo que es una sana autoestima. También aprender el autocuidado es cómo me conozco, qué es lo que quiero, hacia dónde quiero ir, o sea, hacia dónde pongo mis metas. Y también crecer en el aspecto físico, ¿no? Cómo me alimento, cómo hago ejercicio, cómo me relaciono con los demás, cómo es mi espiritualidad, porque todo eso, todo ese crecimiento integral nos va a ayudar en nuestra etapa académica y también en nuestra etapa laboral y pues para toda esa vida que como comenzamos, tú bien nos decías, ¿no? O sea, que no se nos vaya yendo de la mano, no querer aprender a vivir sin vivir, ¿no? Como bien dices, a vivir se aprende viviendo y a disfrutando cada minuto, pero yo creo que a veces los padres también por ir corriendo pues no nos damos cuenta de lo que no hacemos con nuestra propia vida y también de lo que no hacemos enseñando a nuestros hijos. ¿Y sabes qué, Ceci? Bueno, al menos en este programa, Ceci y yo no queremos agarrarlos ni a verdaderazos ni a pedradas. El objetivo es que si nosotros ya vamos un poquito adelante, alguien que viene atrás pueda saber lo que hoy le podrá esperar a sus hijos, número uno. Número dos, quienes están en el momento, lejos de decir, ay, estoy toda ofuscada o ofuscado, que voy a... Con calma. La vida la alimentamos de esa esperanza de practicar los verbos, en español decimos en gerundio, aprender, a amar se aprende amando, enseñar se aprende primero aprendiendo para poder enseñar. Y lo que queremos recordar, Ceci y yo, es esa responsabilidad de nosotros como padres de familia ante ese don co-creador con Dios, del hijo, de la hija o de los hijos, no importa el número, si es dama o caballero, es de esa responsabilidad que lo que tenemos enfrente es un ser humano. Y mi responsabilidad primero de aprender, de habilitarme yo para poder decirte que mira, a leer se aprende leyendo. ¿A dónde vas? Y ando yo con mi librito, ¿verdad? Estoy esperándote de la natación. Muy bien. De la clase de inglés para que sabes. Estoy con mi libro. Hijo, lee. Y yo con el teléfono, ¿no? Ese ejemplo es el que nos va a decir en la vida diaria esa congruencia. Por lo tanto, muy importante lo del académico que se realiza en una escuela, pública o privada, no importa, pero importantísimo también lo que hacemos, Ceci, y ahí es donde quisiera regresar a tomar, el valor de la autoestima. Uno, porque esta pandemia, además de enseñarnos higiene de salud, pensar en el otro, lo importante, ay, cómo extraño estar más cerca de 1 metro del otro, también se quedaron dos enfermedades o dos situaciones de la humanidad
que es la depresión y la ansiedad. Pero el paso primero es cómo me fortalezco esta autoestima para poder afrontar este nuevo mundo, ¿no? ¿Sí? Sí, y fíjate que es muy importante ser esa familia nutridora que coadyuve a esa autoestima, primero personal, como tú decías, o sea, no podemos dar lo que no tenemos. Y esa autoestima es esa visión que tenemos de nosotros mismos, sí, con nuestras áreas de oportunidad, pero también con esas fortalezas que tenemos. Y sabiendo que así como somos seres valiosos, o sea, con nuestra estatura, con nuestras capacidades, con todo ese amor que o no que podemos hacer, con todo ese bagaje que tenemos atrás, y siempre estando conscientes de que podemos mejorar, que no somos perfectos, pero sí somos perfectibles, y que así como somos, tenemos ese regalote de la vida que podemos ir disfrutando poco a poco. ¿Y cómo podemos hacer crecer esa autoestima sana? Pues primero reconociéndonos, reconociendo todos esos logros que vamos adquiriendo día a día. Sí, hoy me levanté temprano, sí, hoy me organizo para cocinar, sí, hoy terminé un curso, y si hoy empecé esto, pero fui perseverante y lo pude terminar, si hoy le tuve paciencia a mis hijos, a mis papás, y en ese sentido también irle reconociendo esos logros a nuestros hijos, ¿sí? El saber, ¿sabes qué? Terminaste este curso, hiciste esta tarea, a lo mejor yo sé que mi hijo no es bueno en matemáticas, pero hizo bien su tarea, pero hoy investigó. Entonces, ir impulsando esto y cómo lo podemos hacer en nuestra casa repartiendo responsabilidades para que cada quien sepa que es capaz de cuidarse a sí mismo, pero también de cuidar a los demás. También la autoestima es importante que reconozcamos la importancia de la congruencia, de lo que yo pienso y darle valor a lo que yo pienso, a mis creencias. ¿Sabes qué? Si yo creo que es bueno ser leal o ser ético, impulsar a nuestros hijos a que así lo sean, porque también eso es, hoy por hoy es muy importante en el mundo, en las relaciones, y no tener miedo a hacer lo que nosotros creemos que es importante. Y también yo creo que para la autoestima es importante quitarnos esas creencias que muchas veces nos impiden creer, ¿no? Esa creencia de yo no puedo, yo no soy bueno para esto, yo no soy artístico, a lo mejor mi amiga, mi hermano sí. Bueno, a lo mejor no tienes ese don de ser más artístico, pero sabemos que si hoy dibujas de alguna forma y ves a lo mejor un curso o tomas un videíto en YouTube, mañana vas a ser mejor y cada vez vamos a ser mejores. Entonces, aquí de lo que se trata es de sentirnos cómodos con lo que somos, trabajar lo que debemos de mejorar, porque esto nos ayuda, Mireya, que el día de mañana cuando estemos en un entorno no tan arropado como nuestra familia puede ser, o a lo mejor nuestra familia no es tan nutridora, pero decir, yo sí valgo y entonces no voy a creer todos los juicios que los demás hacen de mí, o no le voy a dar tanta importancia a lo que los demás o el mundo espera de mí, porque yo sé lo que yo quiero, yo sé lo que yo valgo. Y esto no quiere decir que desarrollemos un orgullo que no sea Un real, ego torcido, ajá, un sí. ego torcido, sino realmente estar contentos, ser humildes, saber lo que somos y trabajar lo que tenemos que trabajar. Las emociones vienen incluidas con la vida. Mientras estemos vivos, vamos a sentir ira, tristeza, desesperación, frustración, miedo, angustia, desesperanza o esperanza, alegría, ¿no? Euforia, excitación, etcétera, mientras estemos vivos. Y el otro día, veía pues era un video sobre un tema y decía que como seres humanos muchas veces tendemos a que mis emociones sean las que dominen mi vida. Ay, qué tristeza, ya, ay, toda la vida. Pero mire, ya tienes tanto que disfrutar. Mira, tú tan buena para 000, ¿no? Quién sabe qué saque. Y yo digo, ¿cómo? No, 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 porque yo con las manos solo pellizco y aplaudo, ¿no? Y entonces digo, a ver, momento, si el otro lo está viendo,
no puedo dejarme ir, me doy el permiso de sentir, porque también eso es importante, ¿no? Y a veces la mamá, ay, mamá, ¿estás llorando? No, me entró una cosita. Sí, sí estoy llorando porque hoy estoy muy triste. Te suplico que hoy hagas lo mejor que puedas porque hoy estoy triste y me doy el permiso de darme tristeza hasta las 3 de la tarde. Porque luego, cuando no me muestro como soy, no puedo estar con el otro. Cuando son chiquitos, pues tengo que estar más 24 horas. Conforme van creciendo los hijos, adolescentes, adultos, etcétera, necesitamos estar, pero de otro modo. ¿Y qué crees si no estamos solas? Hablando de la compañía, vamos a ver, mira, Jessy Alonso nos dice buen día. Jessy también, muy buen día para ti. Leti Orozco, muy buenos días también para ti, muchas gracias. Rubén del Toro nos dice saludos y bendiciones, muchísimas gracias. Gracias a todos, pero también muchísimas gracias a los caballeros que nos acompañan porque nutren mucho más y completan este conjunto de personas. Josefina Zárate, excelente tema, es para ustedes, Josefina, exclusivamente. Sandra Aguiñaga dice, excelente tema, mi hijo está en el 11 y todavía no sabe qué estudiar. Sí, así es. A nosotros nos toca acompañar y si el joven el próximo verano no sabe qué estudiar, podrá tener alguna otra actividad en lo que puede demostrar y saber exactamente qué es lo que quiere estudiar. Guillermo Barretero, muchas gracias también para ti, dice Guillermo. Gracias por transmitir temas importantes para la vida actual. Saludos desde Durango. ¡Qué maravilla tu estado! Hace muchísimos años que no voy y me acuerdo perfecto de unos dulces de almendra espectaculares. Muy, muy, muy bonito clima. Cristi Parra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saluditos también para ti. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ceci, este asunto de la autoestima, de lo que la pandemia ha traído alrededor de nosotros. Y yo digo, como dicen los japoneses, que las crisis son, ay Dios mío, ya se me empañó eso. Las crisis son esas oportunidades para aprender. ¿Cómo podemos seguir aprendiendo y fortaleciendo en una actividad que muchas veces no me permito yo cuando me justifico, cuando digo es por tu bien? El trancazo que te acabo de dar es por tu bien, porque te quiero muchísimo, y ese castigo horroroso que ni viene al caso para lo que hiciste también es porque te amo y porque soy tu madre y lo que sea. ¿Cómo nos responsabilizamos de nuestros actos? Empezando, por favor, Ceci, de la parte de padres y luego cómo lo enseñamos a los hijos, por favor. Mira, ahorita hay un término que me gusta mucho que se llama autogestión y que va de la mano con la autorregulación. Y la autogestión habla mucho de que nosotros somos los actores principales y somos los responsables de los procesos que tenemos. Por ejemplo, como padres, somos responsables de guiar a nuestros hijos. Y en este proceso de sentirnos responsables no es como para llamar a la culpabilidad, ¿no? Ajá. Sino para tomar acciones y decir, bueno, ¿qué es lo que yo quiero lograr? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Cuál es esa meta? Y trazar esas acciones. Y para trazar yo esas acciones tengo que ver con qué recursos cuento, ¿sí? Que es mi tiempo, mis habilidades. Entonces, ahí vamos ya desglosando. Y lo que yo no tengo, la habilidad que yo no pueda tener, entonces voy y la busco. La puedo buscar con el apoyo de mi papá, de mi esposo, algún curso o alguna amiga, no sé, pero se trata de que aquello que nos hace falta para lograr lo que queremos, lo tengamos que buscar. Y otra cosa es saber que tenemos que estar motivados para lograrlo, que es para lo que nos sirven las emociones también, pero también que vamos a encontrar obstáculos y que tenemos las capacidades para solventarlos. Entonces, esa responsabilidad implica ver todo lo que tenemos que hacer como un gran plan y decir, a ver, ¿cómo actúo? ¿Qué hago? Y ante los obstáculos y los errores, es decir, bueno, ¿qué hice mal? ¿Qué fue lo que falló? Pero lo mismo, no llamando a la culpa, sino decir, decía un maestro, uno aprende los errores, sí, y solo sí toma acciones para no volverlos a cometer, porque si no, tropezamos con la misma piedra. Entonces, la responsabilidad yo creo que es eso. ¿Qué respuesta damos ante lo que nos pasa?
pero no podemos dar una respuesta si primero no analizamos y reflexionamos. Entonces, yo creo que la importancia es esa, o sea, saber que somos los actores principales, que habrá factores que nos hagan que las cosas no salgan, factores externos, pero finalmente los que tomamos las acciones y las decisiones somos nosotros como personas. Y yo creo que eso es lo que tenemos que transmitirles a nuestros hijos. Ellos son los actores principales en el proceso de su autocuidado, son los actores responsables en lo académico, en la escuela, en su proceso de responsable, no es el profesor. Si el profesor está fallando, ellos tienen la responsabilidad de levantar la mano en clase o con nosotros o ver cómo le hacen, pero el primer responsable de nuestra vida, de nuestros aprendizajes, pues somos nosotros. Entonces yo creo que ese sería como lo que yo les pudiera compartir, Mireya. Sí, y los enseñamos a la práctica, ¿no? ¿Quién jugó a la pelota aquí adentro en la sala que rompió el jarrón? ¿No? Y todos mudos, porque como padres de familia, la mayoría de las veces lo que hago es penalizar la verdad. Camotiza a todos porque dijo fue fulano y camotiza a todos. Entonces, ya no quieren decir la verdad, pero entonces aquí hay una consecuencia ante cada acto que hacemos. Y la consecuencia, pues claro que no va a ser la misma en un niño de 2 años que en uno de 22 o alguien de 14 o de 15 años, ¿verdad? Y entonces yo digo que todos los hijos, bueno, al menos los míos, venían como con un elástico. Ya estás listo para esto, y se acuerdan de aquella pelotita que le hacíamos así con un palito, una cosa muy ancestral de jueguito de las ferias, y entonces lanzábamos el elástico y hasta aquí puede ser, y luego recogemos el elástico, porque todavía no estás listo, porque te falta kilometraje, porque te falta experiencia, porque te falta vivir, te falta aprender, pero esto que ya puedes hacer tú solo o sola, lo puedes hacer, y esto todavía te falta que no. A nosotros nos toca. Lo que hago, como bien dices tú, con mi culpa, con mi miedo, con mi sensación, con mi emoción del susto ante este mundo, lo sé, este mundo que no es el mundo que usted y yo vivimos de chavirolos, lo entiendo perfectamente, pero nos toca habilitar, no los podemos vivir en una burbuja para que cuando salgan, no somos eternos, ni podemos salvarlos de todas, porque lección no aprendida es lección repetida. Y Ceci, le tenemos mucho miedo al futuro, a que la decisión que tomamos ahorita luego, ay, nos va a llevar a sabe dónde, ¿no? Y entonces, ¿cómo le hacemos para que la decisión que tome hoy va a ser mi futuro, va a ser lo que yo disfrute, o llorando o riéndome el día de mañana? Sí, bueno, antes quisiera retomar un poquito lo que decías, que me gustó mucho que les decía el padre Bosco a sus alumnos. Ajá. Puedes hacer lo que tú quieras, pero fíjate bien cuáles son las consecuencias de tus actos. Exacto. Y entonces yo creo que es, como bien decías, una forma de ser responsables. Yo creo que tenemos que visualizar el futuro primero con mucha ilusión, con mucha esperanza, estando conscientes de que la esperanza nos llama a trabajar por lo que queremos. Y un término importante en la motivación es que nosotros debemos estar seguros de que podemos alcanzar lo que queremos siempre y cuando nos esforcemos para ello y creamos que tenemos esas habilidades para lograrlo. Y yo creo que es muy importante establecer un plan de vida, Mireya, y yo creo que como papás tendríamos que enseñárselos desde chiquitos, como tú dices, a cada nivel, y unos principios esenciales para proponernos estas metas. Primero es establecer estas metas con claridad y con precisión, o sea, realmente qué es lo que queremos hacer y siendo muy específicos, porque a veces podemos poner, yo quiero ser feliz, o sea, sí, Claro, pero sí, pues sí, ¿cómo? Paso 1, ¿no? Sí, y después hay que ver que esa meta que establecimos sea desafiante y sea realista. No voy a decir, ay, sí, pues mi meta es levantarme todos los días y ponerme los zapatos. O sea, sí, o sea, no es desafiante porque ya lo sabemos, ¿no? Algo que sea retador. Y en esto que sea retador también es importante que las metas sean metas importantes, que nos hagan sentido como personas. Sí, tal vez aprender más idiomas, sí, pero tal vez sea más importante algo para mi crecimiento personal, para mi desarrollo, algo que me llene a mí como persona y me dé fortaleza.
¿no? Entonces, el primer punto es que sea una meta clara y precisa. La segunda, que sea desafiante y sea realista, porque puede ser desafiante y yo puedo decir, ay, sí, yo quiero ir a escalar al Everest y es muy Y tenis desafiante. tengo, ¿verdad? Esos de piquitos para subir los cerros. Ajá, sí. Sí, y digo, tal vez debí haber comenzado 10 años antes o primero voy al diente y entonces ya después voy a otro Claro. lugar, ¿no? El tercer Siquiera ya en punto. Chupinaya y luego ya veo a ver qué otro cerro puedo subir. Sí, la tercera es que esta meta esté bajo mi control, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo tener la meta de terminar una carrera, eh, pero tengo que ver en qué universidad la puedo estudiar. Tal vez yo quiero estudiar en una universidad donde económicamente no sea factible para mí, ¿sí? Y a lo mejor hoy tengo los medios pero después no. Entonces, tal vez me la llevo yo más tranquila si estudio en un lugar donde sea más accesible económicamente para mí, ¿no? O tal vez yo quiero, no sé, entrar a trabajar a una televisora y yo puedo tener mis mejores aptitudes y mis mejores deseos, pero no está en mí que me contraten. Entonces, esas metas son como que yo pueda tener un poquito más el control de ellas, ¿sí? Porque si no nos vamos a frustrar en una forma más prematura, ¿no? Y después es muy importante, tenemos que fijar una fecha de cuándo lo tenemos que lograr, porque tal vez yo puedo decir, sí, yo quiero estudiar una maestría, pero no digo cuándo. Entonces no empiezo mañana, no empiezo el próximo año, no empiezo dentro de 5 años. Y entonces pienso que no lo puedo lograr cuando lo que tenemos que hacer es ir estableciendo cada paso en un tiempo establecido. Y otra cosa muy importante es revisar los recursos con los que cuento, ¿sí? Con tiempo, porque a lo mejor yo quisiera estudiar 2 carreras al mismo tiempo, pero tengo que revisar si mi agenda me lo permite o no me lo permite, si mis recursos económicos me lo permiten o no. Y otro punto importante es contabilizar cuál es el costo de esa meta. A lo mejor sí puedo estudiar esas 2 carreras al mismo tiempo, pero ¿cuál va a ser el costo? Que voy a estar muy cansada, tal vez que no voy a poder dormir mis 8, 7 horas, a lo mejor voy a dormir 2, tal vez no voy a poder convivir con mi familia, no voy a poder convivir con mis amistades o no voy a poder hacer ejercicio. Y es ahí donde uno va evaluando y va siendo responsable. En este momento, ¿qué es más importante para mí? Estudiar las 2 carreras o estudiar una y también crecer en todos los otros planos. O también puede ser, si mi meta es terminar la universidad, pero yo quiero salir con mis amigos todos los días de la semana, pues ahí voy midiendo mis recursos, ¿no? ¿Y cuál es el costo de mi meta? A lo mejor es no salir a pasear todos los días de la semana, a lo mejor nada más sábados y domingos. Pero ahí esta es una forma de decir qué tanto quiero mi meta, qué es lo que yo tengo que dejar de lado para lograr mi meta, pero siempre saber que es una meta valiosa para mí y que los beneficios que voy a adquirir en mi vida después de perseguir este objetivo de vida van a ser sumamente valiosos, que me permitan decidir dejar de lado lo que hoy, en este momento, puedo delegar, puedo dejar para después. Finalmente, y muy importante, es hacer un plan de acción. Hoy, ¿qué voy a hacer? Mañana, ¿qué voy a hacer? Dentro de un mes, ¿qué es lo que tengo que lograr? Ir palomeando, si lo hice, no lo hice, ¿por qué no lo hice? Y si no lo hice, también no es para sentirme mal y decir, esto no es para mí, lo voy a guardar, ya no estudio. No, es decir, ¿qué me falló? ¿Fue el método de estudio? ¿Fueron mis hábitos? ¿Fue que tal vez, pues sí, vi un poquito más la tele, me distraje un poco, no me focalicé, pero siempre en vez de decir, ¿qué sí puedo hacer para regresar y retomar? Y también se vale decir, esto para mí no es lo válido hoy, porque lo más importante es cómo me estoy sintiendo, qué es lo que estoy aportando, qué es lo que le da sentido a mi vida hoy, irlo compaginando, como decías, es ir tejiendo ese entramado de nuestra vida, pero para esto yo creo que es muy importante el conocernos, saber qué es importante para nosotros y tomarnos ese paso, Mireya, para reflexionar.
de nuestra vida, cómo me estoy sintiendo hoy, necesito ayuda, no necesito parar, necesito esos 30 minutos diarios, 5 minutos diarios para decir estoy triste, no estoy triste, ¿qué voy a hacer? Respirar, hablarle a una amiga, contarle a una mamá, no sé, esas técnicas que nos aparten un poco de lo que nos está causando ansiedad en nuestro trabajo, en nuestro entorno académico como padres. A veces nos sentimos rebasados, nos sentimos frustrados. Y me gusta mucho un método del pensamiento crítico donde decimos, ¿cuál es esa causa que no es deseable ahorita? Por ejemplo, mi jefe se enojó conmigo. Antes de decir, ay, mi jefe es malo, no, es decir, ¿por qué se enojó? Tal vez no entregué el trabajo a tiempo, tal vez no llegué a tiempo, tal vez él tiene muchas presiones, pero entonces vas trasladándolo a las verdaderas causas del problema y entonces tú puedes visualizar una solución. Primero, lo que le está atacando a él, si es el sistema, si es la empresa, si es su propia vida personal, saber que yo no lo puedo cambiar, pero sí puedo cambiar lo que está de mi mano. O sea, llegar más temprano, ser más eficiente. Y esto aplica para todo, ¿eh? Con el esposo, con los hijos, con cualquier situación. Y eso nos hace también como pensar y bajarle un poquito a la emoción, no engancharnos con todo. Sí. Entonces, yo es un buen ejercicio que les invito a decir, ¿este problema de dónde viene? O sea, ¿qué es lo que lo está generando? Nos hace pensar, racionalizar y no así como, explotar como haya depresión, ¿no? Exacto. Jesús nos dice que la verdad nos hará libres y cuando somos brutalmente sinceros con nosotros mismos, puedo darle el permiso al otro que sea también su verdad, es decir, que sea como es. Habrá que aprender él sus propias lecciones, pero ¿quién soy yo para andar con el dedito? Tú lo que debes de, ¿no? Cuando debo de empezar por mí mismo. Y entonces cuando digo, quiero hacerlo de una mejor forma, quiero hacerlo diferente, entonces busco la manera y digo, ¿con qué recursos cuento? Porque soy brutalmente sincera conmigo y digo, cuento con estos 3, pues me arranco con el número 1, porque no puedo con los 3 al mismo tiempo, ¿no? Y luego nos pasa, Ceci, que la vida tiene subidas y bajadas, como para ya ir cerrando el tema, que nos queda ya más poco tiempo. Permíteme, voy a saludar a 2 que andan por aquí. Mira, Cristi Parra nos dice, nos toca darles herramientas para que ellos descubran sus talentos, aficiones y los desarrollen para que se realicen como personas, no solo que realicen actividades. Cristi, tienes toda la razón. Y como padres de familia, si no conocemos a nuestros hijos, esto que nos dice Cristi o lo que nos dijo Ceci va a estar dificilísimo porque no lo conozco. ¿Usted sabe cuál es el color favorito de su hijo? ¿Su platillo favorito? ¿Sus 2 mejores amigos? ¿La maestra o el maestro que lo hace desatinar? ¿La materia que se le dificulta? Creo que en nuestras manos hemos dejado mucho tiempo solos a nuestros hijos y hemos dejado de esa convivencia que nos lleva a coincidir. Yo no te digo que estemos arriba de ellos. Ay, mijito, ya te vas a la escuela y el clavado adentro de la mochila cuando ya tiene 15 años. No, sino estar, ay, hoy como que te veo triste, hijo, ¿no? Y estas subidas y bajadas, nos dice Marisol, saludos y bendecido jueves también para ti, Marisol, que lo hayas empezado con nosotros, qué padre, ¿no? Estas subidas y bajadas, Ceci, de la vida, altas y bajas, que esa es la vida, ¿no? Tal cual. ¿Qué hacemos ahí? Pues mira, yo creo que es aprender que la vida es así, que en las bajadas nos sirven para aprender y también nos sirven para disfrutar las subidas, los momentos difíciles nos ayudan a fortalecernos, pero también a disfrutar la felicidad. ¿Cuántas veces encontramos a personas que han sufrido mucho y hoy por hoy son felices? ¿Por qué? Porque cada minuto, cada cosa que les da alegría o simplemente no nos da alegría, pero la vida diaria aprendemos a valorarla, agradecerla y no es que las cosas cambien, nosotros cambiamos la forma de ver la vida. Entonces yo creo que eso es importante y me gustaría hablar rapidísimo de un término que se llama longanimidad, que por favor, no solo afrontar lo que nos pasa y soportar lo que nos pasa, sino hacerlo con elegancia, con garbo, con decir, ok, me está pasando esto, pero yo lo voy a hacer de la mejor manera, sin lastimar a los demás, siendo generoso,
y aprendiendo. Y vamos a descubrir que tenemos muchas fortalezas que no sabíamos, que salen de esos momentos de altibajo. Y como bien nos decía Cristi, hay que ayudar a saber cuáles son nuestras fortalezas. Y es una cosa difícil, pero una dinámica familiar podría ser decirles a nuestros hijos, tú dime en qué eres bueno. O sea, reconócete en lo que eres bueno, cuáles son tus habilidades, cuáles son tus pasiones, para que puedan echar de mano de ellas y se sientan valiosas y las puedan poner al servicio de los demás, e inclusive hasta planear su futuro en función de eso, qué es lo que les gusta. Entonces, mi consejo es eso, aprender de los altibajos, saber que van a estar ahí, no asustarnos, siempre salimos avantes, o sea, porque la vida es esa combinación y sí, podemos superarlo, Mireya. Y podemos caer muy fácil en una irresponsabilidad, creo yo, que ya como adultos o a lo mejor a los 16 años, porque los jóvenes, los chavos de hoy tienen una lengua barbarísima, ¿no? Para expresarse, ¿verdad? Y casi como psiquiatras dan un pronóstico y un diagnóstico de sus propios padres, ¿no? Esos jueces implacables que son nuestros hijos. Pero cuando estoy desde la actitud irresponsable, que mis papás no me abrazaron y luego como mis papás me metieron a esta escuela y no me metieron a la escuela de Enfuentre que costaba 100 pesos y luego como querían más a mi hermana, que era más linda y más obediente que yo, que era rebelde y diario traía la falda en lugar de cosida engrapada, etcétera. Agradecer, creo que el primer verbo ante mis padres que hicieron lo mejor que tenían con ese equipo que tenían es agradecer y tomar todo aquello, porque gracias a eso que hicieron, ustedes y nosotros estamos aquí, en el piso en el que se encuentre, a los 20, 30, 40 o muchos más años. Ceci, nos quedan 5 minutos. Sí, como dices, el agradecer, saber que hicieron lo mejor que pudieron y otra vez volver a esa responsabilidad. Ya pasó, ¿qué hacemos con ello? O sea, bueno o malo, ¿qué construimos con eso? ¿Qué desechamos? ¿Qué llevamos a la basura? ¿Qué podemos mejorar? ¿Qué tenemos que sanar y a lo mejor hablar y platicar? Pero es nuestra responsabilidad cómo visualizamos el futuro, o sea, qué queremos hacer, qué podemos hacer, qué vamos a construir. Yo creo que mi mensaje es eso, o sea, el mundo puede tener sus vicisitudes, la vida también, pero los responsables del aquí, del ahora, de disfrutar, de construir, somos cada uno de nosotros. Tú, Mireya, tú que nos escuchas, yo, Cecilia Sandoval, tenemos ese grandísimo poder de ser los responsables y los actores y constructores de nuestra vida, ir modelando nuestra vida. ¿Que puede no salir como queremos? Sí, pero nos queda la satisfacción de intentarlo y de disfrutar cada minuto de la vida, así como venga, Mireya. Porque luego puede ser que la vida se nos pase y no nos demos cuenta. O sea, estamos haciendo, preocupándonos. No, hay que tomarnos ese tiempo de vivir la vida, de disfrutarla y de irla caminando, y pues ya sabemos cuál es nuestra finalidad, ya sabemos hacia dónde vamos, cuál es el amor principal y eso que nos mantenga con mucha esperanza, con mucha ilusión y con mucho ánimo, Mireya. Así es, porque trabajo, fíjese, éxito antes que trabajo solamente en el diccionario. La vida creemos que es fácil y que nos va, es que fulano tiene sus propios dones y sus propias dificultades, al igual que usted y yo, pero desde la premisa y sobre todo desde la seguridad y vivirnos para practicarla, que Dios siempre está con nosotros. Siempre, en las buenas, en las malas. Yo siempre estoy con Él, esa es la pregunta. Y para cerrar un poco, es como mi responsabilidad de mis acciones, de mis pensamientos, para que mi congruencia de vida, el otro lea en mí y diga, oye, como fulana, ¿cómo le habrá hecho fulana? Fíjate que me enteré de tal cosa y ha salido de tal o cual modo, ¿no? Y yo les dije a ustedes que no se iban a arrepentir de estar el día de hoy con nuestra invitada Ceci Sandoval. Ceci, muchísimas gracias por habernos acompañado, pero sobre todo por tu generosidad de compartir todos tus conocimientos que te han costado años, recursos económicos, tu tiempo, tu sacrificio, y muchísimas gracias por esta generosidad de compartirnos todos esos temas que a lo mejor son como muy abstractos, que luego aquí traducidos así a la vida diaria. Muchas gracias, Ceci. No, al contrario, gracias
por la invitación. Muchísimas gracias a ustedes que nos acompañaron. Si a usted le gustó un verbo, una palabra o nuestro color rojo simplemente el día de hoy, comparte este programa que a alguien o a muchos le puede ayudar a recordar algo, a aprender juntos con estas voces que el día de hoy nos ponemos a su disposición y a sus órdenes. Y así que los esperamos el próximo jueves aquí en Caminando Juntos de la mano de Jesús y de María en punto de las 9 de la mañana, hora de la Ciudad de México, a las 9 de la mañana, con un tema más para su corazón. Y hasta entonces, que Dios les ampare entre sus manos. Muchas gracias. Gracias, Ceci.